partir de ahora estaremos culturalmente hablando. Yo también le gana acá, pero Así no somos. sé si le decimos a pila o Una vecindaria que registra y promueve el patrimonio cultural de nuestro territorio. porque a pila no Todos los martes a las 11 de la mañana. Póngale volumen a eso. En los 88.4 del FM. Traeremos a estos micrófonos mitos y leyendas, medicina tradicional, saberes y oficios ancestrales, nuestros artistas y mucho más de nuestra historia cultural ancestral y reciente para que todos estén gestora cultural y el apoyo de Francisco Restrepo, especialista en cultura y patrimonio, Juan David Restrepo en el registro audiovisual, Esmeralda Bendaño en la presentación, Laura Mesa Valencia en la presentación y Hernán Chaverra en el respaldo técnico de Brillante Estéreo. Un proyecto de la Corporación Cultural Pascuala Muñoz. Bienvenidos. Muy buenos días para todos, qué rico estar acá con ustedes. Les habla Esmeralda Gómez Avendaño. Nuevamente hoy, martes 19 de octubre, en nuestro programa de todos los martes, Culturalmente Hablando, en Barbosa Así Somos. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema muy especial. Con mi compañera Laura nos encontraremos hoy tratando de las prácticas agrícolas tradicionales y esperamos estén muy conectados con nosotros y lo disfruten mucho. Claro que sí, muy buenos días. Mi nombre es Laura, feliz de estar en este espacio que Corpascuala y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia han dispuesto para nosotros. Muy contenta de acompañarlos nuevamente con este tema tan interesante que son las prácticas agrícolas tradicionales que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestros territorios. Estas prácticas son las que recogen todo el conocimiento y la tradición rural, todo lo que tiene que ver con los territorios, lo relacionado a la siembra de los alimentos. Sí, creo que es un tema muy importante porque atañe mucho incluso al municipio. Sabemos que Barbosa es un municipio extenso en zona rural, por ende creemos que el tema es muy importante también porque la agricultura nos ha acompañado desde los siglos de los siglos y también la hemos trabajado desde los antepasados y los ancestros como con los indígenas y todo este tema tan importante. Claro que sí, por eso mismo es importante hacer como una distinción entre lo que vamos a entender como prácticas agrícolas tradicionales y lo que son las prácticas actuales en la agricultura. Estas prácticas tradicionales son las que no emplean ciencia ni tecnificación, sino que han sido más bien conocimientos que se han transmitido de generación en generación y no emplean pues lo que hace la producción a gran escala actualmente, que son los químicos o toda esta maquinaria, implementos para producir en masa. Entonces vamos a hablar específicamente es de las prácticas tradicionales que cumplen como con estas características de ser... Yo creo que, como dice Lau, la que era anterior no tenía como toda esta ciencia que utilizamos hoy, se va desarrollando como en todo ese proceso de tecnificación, se empieza obviamente con los cultivos de riego, como lo hacían nuestros ancestros, con los cultivos así, con las lluvias, con las fases de la luna. Yo tengo muchos conocidos, incluso en muchas partes uno ve que los campesinos siembran, es por las fases de la luna, que en menguante hacemos esto, que en luna nueva esto, entonces es muy bonito como conocer ese proceso. No sé si Lau ha tenido la oportunidad de sí. Este conocimiento. Sí, he escuchado muchas cosas por ahí porque de hecho estas prácticas tradicionales están muy ligadas al clima y a lo que ofrecen los territorios, entonces a las condiciones del suelo se siembra muy acorde como a lo que en ese entorno se pueda tener. Que es una de las características más importantes de la agricultura tradicional. También está el hecho de que se hace con el fin del abastecimiento familiar, no tanto con un fin comercial, sin embargo, pues se generan excedentes que terminan generando intercambios y comercio, pero el fin principal es el abastecimiento de las familias. También es una producción muy diversa, se caracteriza por los policultivos, lo que la hace pues algo muy bueno.
porque se presta para el intercambio en las comunidades. Entonces hay como una relación en las localidades con el intercambio. Entonces tú sembraste plátano, yo Sí. yuca, entonces venga, cambiemos, ¿cierto? Sí, es muy bonito también ese proceso. Yo creo que también es importante recalcar que uno de los elementos característicos de la agricultura tradicional es como el procedimiento que se lleva a cabo con los animales. Es importante que tengamos en cuenta que siempre se ha resaltado el trabajo con ellos. Por ejemplo, las mulas, las vacas. Creo que las mulas de carga son las más importantes en este caso con la panela, con la caña, las vacas por la carne, por la leche. Claro que sí, existe también una relación pues entre la agricultura y la ganadería, porque el ganado pues también es útil en todo ese proceso, porque los residuos se usan para Sí, fertilizantes, como fertilizantes, abono exactamente. para las matas, la boñiga. Exactamente, entonces hay como una relación entre todas estas prácticas con los animales y como la utilidad que ellos puedan tener en esto. Sí, aparte de que el ganado también ha sido muy, muy útil respecto a lo que es el comercio. Da como muchos factores de producción, la carne, la leche. Incluso en muchas partes utilizan el ganado así como para cargar, no sé, los bueyes, no sé si tú los conoces, aunque no sé si están muy ligados netamente con el ganado, los bueyes, con el ganado pues que da leche, pero de cierta forma se utiliza también para el arado, para los cultivos así que son muy grandes, con los bueyes se hace ese trabajo. Como tienen también tanta fuerza, no sé si acá en nuestro territorio nuestros ancestros hoy los utilizan, creo que no, pero de cierta forma fueron bastante importantes en muchas partes y en muchas culturas. Sí, bueno, estas prácticas agrícolas tradicionales se caracterizan también por unas técnicas específicas, como lo fue el laboreo manual, que es como preparar el suelo para ese proceso de siembra. Entonces lo hacen con herramientas específicas como el azadón, pues es un trabajo bastante pesado. También hay una preparación del suelo que consiste en la tala y la quema, pero genera como un impacto ambiental muy fuerte, porque se hace mucha deforestación para poder preparar el suelo para la posterior siembra. Y también hay otra técnica que es el cultivo cambiante, que consiste como en la rotación de lo que se siembra para no agotar como el suelo. Se supone que el suelo tiene como unas vitaminas, no sé, como unas condiciones específicas para un cultivo, entonces si siembran todo el tiempo lo mismo, se hace como una degeneración, entonces se va muriendo como el suelo, creo yo. Y la producción deja de ser buena, entonces por eso se requiere como una rotación de lo que se está sembrando. A mí me parece también muy importante, Lau, recalcar esto de la quema y la tala, porque es muy reconocido y muy manejado este proceso. Muchos campesinos queman y talan porque creen y tienen, digamos, esa postura que esto es muy bueno, porque no sé si los productos les salen muy buenos o no sé, pero es bueno recalcar que de cierta forma esto va degradando los suelos, entonces no es muy bueno hacerlo y es recomendable utilizar otras formas que no sea como este proceso, porque es muy, muy malo. Sí, que sean un poco más amigables con el ambiente, no sé si te refieres a eso. Exactamente. Bueno, y ya que mencionas el tema, entonces me gustaría que nos contaras un poquito como del impacto ambiental de la agricultura. Bueno, digamos que de cierta forma todo en exceso va trayendo como un proceso negativo, ¿es cierto? La agricultura es muy beneficiosa para nosotros los seres humanos porque de ella vivimos netamente, pero de cierta forma lo que hablas como de la quema, lo de la tala de los árboles, la deforestación, son esos impactos negativos que va trayendo. Por ejemplo, el CO2 que produce el estiércol de las vacas también es malo para el medio ambiente, para lo de esto efecto invernadero, también es completamente malo, causa todo este tipo de gases que se genera con los cerdos, con las vacas, va causando, como digo, un impacto negativo y también a medida de que se utiliza demasiado. Por ejemplo, antes no se generaba ese impacto porque era, digamos, como tú lo decías ahorita, un proceso
entre las familias. Cada familia tenía su marranito, su chiquerito, pero hoy en día como se producen grandes cantidades, digamos lo de los pollos, lo de los cerdos, este CO2 es más grande, entonces por eso genera ese impacto tan negativo. Claro no sé sí. si tú creas algo más. Pues no, es que en general todas las prácticas que impliquen modificación del medio ambiente generan como un impacto en los recursos naturales. Sin embargo, pues hay que recalcar lo que decías ahorita, nosotros somos dependientes, nuestra seguridad alimentaria depende de la ruralidad, de la agricultura, de todo lo que nos traen del campo, entonces también hay que resaltar la importancia que tiene la agricultura, ¿cierto? Sí, que es bastante. Exactamente. Entonces, yo creo que acá en Barbosa, por ser uno de los municipios con extensión rural más amplia en el Valle de Aburrá, tenemos mucha agricultura, contamos pues con muchos tipos de cultivos. Acá en el municipio se siembra caña, frijol, plátano, maíz, mora, yuca. Sí, el municipio de Barbosa es el segundo con mayor extensión después de Medellín. Creo que cuenta con 203 kilómetros. Diría que 204 y 203 la ruralidad. Entonces es bastante grande. Contamos con 56 veredas o 57 más o menos, no sé si se me pase. Pero es un municipio bastante grande a nivel rural, entonces yo creo que resaltar eso es bastante importante. Sí, es muy importante y por eso el día de hoy tenemos una invitada con mucho conocimiento en el tema que nos va a apoyar un poquito acá para contarles a todos ustedes cómo se dan estos procesos de agricultura en nuestro municipio. En Culturalmente Hablando, una voz invitada. En Barbosa, así somos. Bueno, yo creo que este es uno de mis momentos favoritos. Qué rico contar con personas con experiencia. Hoy tenemos a una gran mujer, ella es Erika Gaviria, tecnóloga agropecuaria y actualmente directora del Hogar Juvenil Campesino, orgullosamente del Hogar Juvenil, con experiencia en procesos agrícolas y conocedora de nuestro territorio porque lo camina todos los días, ¿cierto, Erika? Sí, claro que sí. ¿Qué más, Erika? ¿Cómo estás? Hola Esmeralda, hola Laura, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme, a Hernán, a todos ustedes, a Cor Pascual, a Pacho, que lo veo por acá, Juan David. Muchas gracias por tenerme en cuenta en este programa tan bonito y poder pues contarles un poco pues de la experiencia de la agricultura tradicional. Pues no sé, veo que saben mucho, están muy argumentadas del tema, pues investigaron demasiado. Entonces veo que están muy contextualizadas. En sí, pues la agricultura tradicional, eso es lo que ustedes mencionaban ahorita, que se dio siempre para la seguridad alimentaria de las familias. No tiene ningún conocimiento técnico, todo es a base de la luna, del clima, nuestros campesinos, y de hecho aún yo a veces tengo programada siembra, pero si yo llego donde nuestros campesinos me dicen que no pueden sembrar porque están en creciente y ellos dicen que en creciente pues la producción no es buena, que la planta lo que hace es crecer y no saca buena producción. Eri, ¿y cuál es la mejor fase de la luna según nuestros campesinos para sembrar? La menguante, para ellos la menguante es la más productiva para ellos, entonces eso es demasiado respetable. Yo les respeto mucho esos conceptos a ellos porque son personas muy sabias, entonces uno no puede llegar tampoco a imponerles porque los grandes productores no se maneja esa técnica de esperar los procesos de la luna, sino que constantemente se está sembrando. Pero a los campesinos sí se le debemos pues de respetar ese conocimiento porque es muy válido. Y cuando uno siembra en el tiempo de la luna que no es, en este caso sería creciente y la producción no sale, nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces nos van a decir, sí, yo le dije, yo se lo advertí. Entonces es muy importante seguir conservando esas tradiciones de nuestros campesinos. Claro que sí, porque igual son costumbres y es un conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Claro que sí. Entonces sí es muy importante respetar y porque funciona, porque a ellos les funciona, porque hacen todo basados en esa creencia.
Erika, a mí me gustaría que nos contaras un poquito qué se siembra acá en las veredas del municipio. Bueno, acá en Barbosa están los pisos térmicos. En las zonas altas del municipio está la papa, está la mora, hay fresa, hay papa criolla también en las partes más altas. Y en las partes medias vamos a encontrar café, vamos a encontrar maíz. Obviamente también en las zonas altas hay maíz, pero eso se demora un año. La mazorca es mucho más grande, tiene mucho más grano. Y en la parte baja, media y baja, lo que más se ve siempre dentro de la seguridad alimentaria es la yuca, el plátano, el maíz. Y este maíz, si es el grano, es amarillo y la mazorca es un poco más pequeña y esa se produce a los 6 meses. El campesino lo siembra en febrero, entre febrero y marzo, para que en junio salga la cosecha. Mientras en las partes más altas, sí lo siembran siempre desde el comienzo del año y se está sacando prácticamente entre diciembre y enero. O sea que también depende del lugar en que están establecidas las zonas. Sí. Si es más alto sale de una forma, si es más bajo Sí. de otra. Depende del clima y la calidad también del producto. En todos los climas se puede, por decir, sembrar hortalizas. En Barbosa, por ejemplo, en el hogar se ha sembrado las hortalizas, repollo, zanahoria, solo que se demora más y salen más pequeñas. Mientras si las hortalizas las sembramos en un clima donde está más frío, van a ser más rápidas y de mayor calidad. Bueno, van a ser más grandes. Eri, ya que mencionas el hogar y nos dices que siembran algunas cosas, aparte de eso, ¿qué más siembran? Bueno, nosotros en el hogar nos hemos dedicado a sembrar maíz, frijol también, zanahoria, tomate, nos dimos la pela con tomate, aunque el tomate requiere de mucho trabajo porque se enferma demasiado y lo evitamos al máximo de utilizar químicos. Lastimosamente nos tocó usar químicos para no perder la producción, pero usamos un químico a muy bajo nivel, pero no es culturalmente no lo hacemos, pero tocó porque eran 500 plantas de tomate, entonces nos dio mucha tristeza hacerlo, pero bueno. Sembramos cilantro, tenemos venta de cilantro, el cilantro se vende muy bien en nuestro municipio, por muy bajo costo que llegue el cilantro, nos vale 2.000 pesos el kilo, mientras el tomate nos lo han ofrecido a 500 pesos el kilo, y el cilantro sí es más. Según eso que nos contabas, entonces acá en Barbosa tenemos como la fortuna de contar con una diversidad de condiciones climáticas para el cultivo de diferentes productos. Total, Barbosa tiene, como te digo, tiene el piso térmico muy bien establecido, solo que todavía los campesinos tienen el monocultivo, no se atreven a tener variedad de producción, siempre siembran solo maíz o solamente yuca o solamente plátano, porque también es muy cultural y uno llega a decirles que pueden asociar el plátano con la yuca o el café sembrar más plátano o sembrar zanahoria o repollo. No, ellos solamente siembran o solo zanahoria o solo repollo o solo piña o solo papa o solo fresa, o sea, siempre se ve, eso lo llamamos monocultivo. Entonces no existió diversidad en las siembras. Donde hubiera una diversidad, yo creo que Barbosa tendría la capacidad de abastecer el municipio. Pero contamos entonces con todas las condiciones necesarias para hacer policultivo. Sí, para hacer ponicultivo sí se cuenta pues porque la costumbre culturalmente es lo que hacen nuestros campesinos. Entonces se puede decir que si nos programaríamos por aldeas, decir que las aldeas en cierto tiempo del año se pueden encargar de hacer la siembra del maíz. Mientras una aldea siembra maíz, la otra va a sembrar la yuca o la otra va a sembrar el frijol. Podría uno pues pensar de hacerlo de esa manera, pero es un trabajo muy de conciencia. Otra vez nuevamente sentarse uno con los campesinos y contarles por qué es tan importante hacerlo, porque no es fácil convencer a nuestros campesinos de que es muy bueno tener variedad de siembra en nuestros suelos, porque se va a permitir que nuestros cultivos
nuestros suelos no se acaben y que no requieran de químicos con un nivel muy alto, porque entre más químicos echemos, nuestros suelos se van acabando y nuestro aire también, y también nuestras fuentes de aire. Y entre más químicos usemos, más enfermedades se van a ver en nuestros cultivos. Entonces es una tarea que nos tocaría a todos empezar a concientizar a nuestros campesinos de tener variedad en sus territorios, y hacerlo por aldea sería algo espectacular. Pero es muy de llegar y explicarle muy bien a nuestros campesinos, obviamente, sin llegar con nuevas técnicas que puedan deteriorar mucho el territorio en el tema ambiental. Eri, ¿y tú nos podrías contar cuáles son como las técnicas que utilizan nuestros campesinos respecto a la siembra, digamos, de la yuca, del maíz, del plátano? Bueno, nuestros campesinos en Barbos aún todavía son muy tradicionales. Ellos todavía usan el asadón, el machete, la pica, el hacha. Eso es lo que usted más ve pues en los campesinos. Los campesinos de nuestro territorio aún no cuentan con tecnologías apropiadas, como se llaman, para poder trabajar más rápido quizás el tema de la agricultura moderna. No, ellos aún todavía le dan golpes al suelo, que sabemos que es un trabajo duro porque estar al agua y al sol no es fácil. Entonces, sí, todavía pues se sigue utilizando la barra, la pica, el asadón, el machete y la palacoca, la rula también. Se ve mucho pues todavía en el municipio. No puedo decirle en ese momento que en tal aldea utilizan unas tecnologías modernas, no, en el momento no las he identificado. Bueno, ya que mencionas esto de las aldeas, yo voy a hacer acá como un paréntesis del tema para contarles a los que no saben que nuestro municipio se encuentra agrupado por aldeas. Entonces nosotros acá vamos a hacer como un pequeño reconocimiento de esas aldeas. Hoy vamos a hablar un poquito de la aldea El Fortín de las Aguas, que está integrada por 8 veredas, que son Aguas Claras arriba, Aguas Claras abajo, Tablazo Popalito, Popalito, Las Lajas, La Herradura, Monteloro y Volantín. Ahora Maica, que es la coordinadora de la aldea, nos contó lo siguiente sobre su territorio. Entonces dice: tenemos varias fuentes de agua, fauna y flora, áreas de conservación, personas que todavía conservan la tradición de las costumbres en lo pecuario y la agricultura, varios trapiches paneleros, personas amables y acogedoras. Nos sentimos muy orgullosos de los lugares turísticos, como por ejemplo los charcos de la Tambora y los nacimientos de agua, los cuales surten varios acueductos veredales. Súper lindo pues que las personas reconozcan su territorio y que nos cuenten un poquito de eso para que todos conozcamos la riqueza que tenemos acá en nuestro municipio. Sí, a mí personalmente lo de las aldeas siempre me ha parecido muy ameno. Creo que es un trabajo en comunidad muy bonito, aparte de que están como en esa unidad, ese montón de veredas. Está ese conocimiento por el territorio, por las personas que trabajan por él, por esos campesinos que sacan adelante esos productos, y que no es solo una vereda, sino que son muchas veredas unidas. Entonces es de reconocerle al municipio esa integración tan bonita que hizo con el territorio campesino, porque creo que Barbosa es el único que tiene este método de las aldeas. Bueno, yo no estoy segura si es el único, pero realmente es lo que tú dices. Es algo muy bonito, es trabajo en comunidad, en conjunto, y se han sacado adelante como muchos procesos a partir de ahí. Queremos invitar a nuestros oyentes a que nos llamen, a que nos cuenten sobre el tema que estamos hablando hoy, a que nos llamen desde su vereda y nos cuenten allá qué siembran, cómo lo siembran. La línea es 406-5352, por aquí estaremos atentos para escucharlos. No, y también invitarlos a que participen mucho, porque al final del último programa les vamos a tener una sorpresa. Entonces, a los que nos llamen, por favor, dejar el número de cédula, el número de teléfono, el nombre completo, para así tener integrados los documentos para darles la sorpresa. Entonces, muy conectados con nosotros, como dice mi compañera Laura, y no sigamos con doña Erika, que
que tiene muchas cosas que contarnos Sí, sí, todavía. sí. Erika, a mí me parece importante que hablemos un poquito como del impacto que ha tenido la producción a gran escala frente a la producción que se hace acá en el municipio, que sigue siendo muy tradicional. Entonces, me parece como importante hablar de eso. Ha tenido consecuencias negativas para los campesinos o han tenido que transformar sus prácticas y adaptarse para poder... bueno, por acá tenemos una llamada. En Culturalmente Hablando, abrimos micrófonos. En Barbosa, así somos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Ana Rita Tavares, de aquí de Pepe Sierra 1. Muy buenos días, Ana Rita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a usted. Muy para bien, participar en el programa. Me han gustado mucho todos los programas que han hecho. Qué bueno. Sí, y para contarles algunas experiencias mías relacionadas con algunas plantas. Respetando la opinión de los oyentes, voy a decirles los que existen en mi mente, con experiencias propias. Por ejemplo, en cuanto a cuestión de la menguante y la creciente, yo no sabía nada cuando yo comencé a sembrar plantas medicinales y cebolla y coles. Entonces aprendí con las mismas plantas. Las coles, cuando se siembran en creciente, la hoja es muy grande, pero la persigue más la chapola. Sí. Cuando se siembra la cebolla en creciente, la cebolla es el huevo cortico y las hojas también muy corticas. Cuando se siembran en menguante es muy largo el tallo y el colino, o sea, las hojas y el colino es muy largo, entonces es más rendidora. En cuanto a esas plantas. En cuanto al jardín, si se siembra en menguante, florece más. Y si se siembra en creciente, a veces que ni florece. No florece, y si acaso florece una vez al año, si acaso florece. Pues esos son conocimientos míos. Yo no tuve preparación para la agricultura, yo comencé a trabajar porque me gustaba, por la necesidad de buscar medios de subsistencia, pero logré aprender mucho de las plantas y con las mismas personas va uno aprendiendo. Lo relacionado con la base de la luna, pues yo no tenía conocimientos, me lo llegaron a enseñar, pero ya lo llegué a olvidar. Entonces yo quería preguntar, vea que me va saliendo este verso, quería preguntar la diferencia entre cuarta menguante y cuarta creciente, si ustedes saben. No tengo entendido, no estoy sé si estoy bien, que cuando la luna ya llena es cuando comienza la menguante. ¿Es así o no? Ana Rita, nosotros tenemos por acá a Erika, que ella ha compartido y conoce mucho de las prácticas de nuestros campesinos, entonces ella te va a contar. Nosotros te agradecemos mucho por tu llamada, por comunicarte con nosotros y contarnos esas cosas que has aprendido y esas prácticas que tienes con tus plantas. Entonces, Erika, no sé, ¿tienes la respuesta para doña Ana Rita? Claro que sí, cuando la luna ya está redonda, ahí es donde inicia la menguante. Cuando la luna está mediana, todos los días empieza a crecer hasta que empieza a crecer la luna, a hacer su círculo, ahí es donde está en creciente. Entonces, mientras la luna esté creciendo, es donde no podemos pues sembrar según las creencias de nuestros campesinos. Y cuando la luna ya está redonda totalmente, ahí ya podemos iniciar la siembra, que dura más o menos 17 días. Gracias, Eri, por esa respuesta. También muchas gracias a doña Ana por su conexión y invitar a los demás oyentes para que se comuniquen con nosotros. Bueno, Lau, recuerdo que le estabas preguntando algo a Eri, no sé si retomamos. Sí, podemos retomar para que hablemos un poquito como de la transformación o de lo que han tenido que hacer nuestros campesinos para adaptarse a esos cambios que ha venido teniendo la agricultura por los avances tecnológicos y la producción a gran escala, que es lo que se está haciendo hoy en día. Bueno, Laura y Esmeralda y queridos oyentes, la tecnología ha traído cosas muy positivas y cosas también negativas a nuestro contexto. ¿Qué ha pasado con nuestros productores campesinos? Los pocos productores que ya quedan en la región, obviamente se dedicaron a producir para el sustento de la familia. Ya no lo ven como seguridad alimentaria, sino que ya lo ven para poder venderlo, obviamente pues a la zona urbana.
Para que esto se les pueda dar a ellos y puedan producir a gran escala, ¿qué pasó con la transformación de la tecnología moderna? Que tuvieron que llegar a la utilización de los químicos. Entonces, si un campesino tiene una hectárea de papa o de mora, de lulo, ellos a ustedes nunca le van a hacer ya unos procesos ecológicos, porque obviamente estos productos se les va a enfermar y ellos empiezan a ver la producción como una pérdida, empiezan a perder plata. Entonces ya el campesino se preocupa más es por no perder dinero, porque debe obviamente de sostener su familia. Entonces ellos ya, nuestros campesinos, quisieron utilizar los químicos que llegaron pues después del siglo XIX. Entonces los químicos hacen que la producción sea demasiado rápida, y eso pues es lo que los pocos productores pues que quedan en la zona están utilizando, y el impacto negativo es que acaba demasiado suelo, contaminan nuestras aguas y contaminan también el aire. Eso es la parte pues negativa. Interesante, porque los campesinos aún siguen sembrando y obviamente pues no tienen variedad en su producción. Entonces, si los campesinos siguen llevando el cilantro, la zanahoria, la parte de hortalizas, la siguen comprando, porque ellos solamente se dedicaron a sembrar un solo producto. En este caso podría ser la papa o el lulo o la mora. Entonces ya el concepto de la agricultura tradicional empezó a transformarse. Sí, yo también tengo, digamos, un poquito de conocimiento respecto a que llegaron también lo que son los semilleros, los cultivos hidropónicos. No sé si Eri nos puede contar un poco sobre estos procesos de innovación o también estos nuevos procesos de cultivo respecto a los semilleros y los cultivos hidropónicos. O también si acá en el municipio los han implementado, o hay aldeas o veredas que los estén implementando. Bueno, hay campesinos en nuestra zona que aún pues el tema de los semilleros siempre ha existido, que los campesinos hacen el almácigo, que es la preparación del suelo para luego sembrar la semilla y dejar por un mes la planta a que coja muy buenas defensas, y después de un tiempo determinado trasplantan esta plántula. Entonces eso sí se ha dado, y todavía los campesinos lo siguen haciendo, porque es muy importante que algunas semillas sí estén por un tiempo en un proceso de semillero. Eso yo sé que lo hacen. Y lo de hidropónico sí es un proceso científicamente muy ya con una teoría así desde lo científico y muy tecnificado, que es donde las plantas se alimentan a través directamente del agua. No todas las plantas lo pueden hacerlo, pero el tema de las hortalizas, la lechuga, el tomate, el repollo, muchos campesinos, tengo entendido que hay 2 lugares en nuestro municipio que tienen el proceso de hidropónico. Es un proceso que, o sea, deja muy buena rentabilidad, se produce mucho más rápido, pero el agua también es tratada con ciertos químicos. Entonces ya el campesino se sigue actualizando mucho más. Obviamente, entre menos golpes se le da a la tierra, entre menos se pueda trabajar, pues obviamente si el campesino tiene la capacidad económica de tener tecnologías en su territorio, en su finca, pues lo van a hacer. Sí, yo tengo también, por acá tenemos una llamada, qué bueno que se estén comunicando con nosotros. En Culturalmente Hablando, abrimos micrófonos. En Barbosa, así somos. Hola, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, se cortó. Bueno, continuemos entonces y esperamos pues que se sigan comunicando. Erika, a mí me gustaría que habláramos un poquito de qué sucede con toda esta herencia campesina, con toda esta tradición de la agricultura,
en un contexto urbano, de expansión urbana, donde el campesino se está trasladando a la ciudad, donde los costos de la producción están siendo muy bajos y muchas veces ni siquiera justifica para ellos sacar la producción hasta la zona urbana. ¿Cómo podríamos nosotros abordar ese asunto? Bueno, muchachas, bueno, esa es una pregunta muy real, es muy real de lo que estamos viviendo, es algo complejo porque nuestros campesinos se están trasladando a las zonas urbanas, ya están quedando muy pocos campesinos en nuestra zona, muchos porque venden sus tierras y ya llegan a hacer fincas, personas de la ciudad a hacer sus fincas, y los campesinos o se están yendo a la ciudad o se están desplazando para las zonas más altas del territorio. Ya el campesino, como no hay buenas oportunidades, entonces el campesino no ve viable ya tener producción en su finca, porque ellos traen, por decir, en estos días un señor me vendió un racimo y me pidió 7.000 pesos, entonces yo hasta le di más porque es un racimo todo grande y yo decía 7.000. Entonces ese racimo lo bajan acá, 7.000 pesos, a ese racimo le tienen que pagar transporte, le cobran flete por traerlo. Entonces la verdad, ellos dicen, no, yo mejor lo regalo a la gente de la vereda que llevármelo para el pueblo porque me lo pagan demasiado barato. Entonces no hay un comercio justo que le permita a nuestros campesinos volver a motivarse a sembrar nuevamente, así tengan el conocimiento, tengan el relevo generacional de sus ancestros, están demasiado desmotivados. Los jóvenes también se están viniendo ya, por ejemplo, en ese momento no hay gente, los cafeteros no tienen quien coja café, el café se está perdiendo porque la verdad ya no hay quien trabaje en el campo. Entonces volver otra vez a decirle al campesino, no, es que vámonos para el campo, porque yo a todos les digo, y se ve, el tema del COVID nos enseñó de que hay que volver allá definitivamente, porque a futuro vamos a tener plata, pero no vamos a tener comida. La comida se está escaseando, la comida entre más día más costosa, y es porque como los colombianos dejamos de sembrar, la están trayendo de otros lugares. Entonces es un contexto bastante difícil, y yo decirle a ustedes qué vamos a hacer para que nuestros campesinos vuelvan al campo y sigan sembrando como lo hacían primero, es también de motivación, y garantizarle al campesino que es que allá en su tierra pueden tener una empresa, pueden ser emprendedores, pero la verdad volverlos a convencer no es tan fácil, pero yo creo que no sería nada imposible. Y el tema del COVID, nuevamente lo repito, es porque sí creo conciencia a las personas que estamos acá, que verdaderamente hay que valorar y respetar mucho el campo y saber que es que desde allá es donde nos alimentamos 3, 4, 6 veces en el día. Entonces valorar a nuestros campesinos, no, pues a eso no, la verdad que hay que enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes a respetar nuestros campesinos nuevamente, para que por favor no nos abandone el territorio. Bueno, eso nos pone un panorama un poquito gris, pero entonces como no lo vamos a dejar así, les queremos poner una experiencia que nos cuentan desde el campo. En Culturalmente Hablando, una experiencia. En Barbosa, así somos. El Centro de Transformación es el único en Antioquia que agrupa 4 asociaciones campesinas, la de café, la de plátano, panela y cebolla. Se hace un café tostado y molido, harina de plátano, panela pulverizada, y de la cebolla de rama se sacan unos aderezos. Hace 3 meses se inauguró la tienda de la aldea, que es la marca territorial que se encarga de comercializar los productos del Centro de Transformación y los emprendimientos del municipio y de otros municipios cercanos. Es una marca territorial que agrupa todas las marcas de los productos del campo. Qué bonito es este testimonio. No sé si Amalia
o Erika nos quiera contar un poquito de quién es el que se comunica con nosotros y nos cuenta esta experiencia. Bueno, dándole motivación a los campesinos para que sigan en el territorio y decirles que sí se puede continuar en sus veredas, en sus terrenos, volviendo a cultivar. Obviamente es la conciencia de que también nos debemos de organizar para que nos vaya mucho mejor. Es ver como Barbosa, que es el único municipio de Antioquia, está ayudando a la transformación de productos como el café, la cebolla, el plátano en harina, y que estos productos ya usted los encuentra por decir en el consumo, y los encuentra en algunos supermercados de nuestro municipio. Entonces es algo muy maravilloso y uno se siente orgulloso. Erika, qué pena te interrumpo, que por acá tenemos una llamada. Buenos días, venga usted. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Bien. Con Rocío Vuelo de la Chorrera. De la Chorrera, ¡ay, qué dicha! ¿Cómo estás, doña Rocío? Él y usted. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos su experiencia. Por aquí tengo caña sembrada, maíz, Caña, maíz. y gallinas, y plátano. Qué bueno, doña Rocío, que usted siga con esa bonita costumbre de sembrar y cultivar la tierra y que se esté comunicando con nosotros. Bueno, feliz tarde. Bueno, muchas gracias por la llamada y gracias nuevamente por estar en sintonía. Muchas gracias a doña Rocío por comunicarse con nosotros. Erika, nos continúas contando sobre el Centro de Transformación. Claro que sí, entonces el proyecto que se llama